Buenas tardes, estamos aquí transmitiendo, no en vivo, no estamos ni transmitiendo, estamos grabando, perdón, por chusco inicio, desde las afueras del Senado, hoy que es domingo 16 de febrero y se están cumpliendo exactamente 2 semanas de este plantón, que esta vez sí es un plantón en términos botánicos, porque se habían estado realizando plantones anteriormente aquí cuando estuvo la coyuntura de que se acercaba la fecha límite para que marcaba la jurisprudencia para que hubiera una legislación, misma que concluyó en octubre. Se estuvieron realizando plantones aquí, plantones de personas. Más adelante también se estuvieron realizando más plantones humanos y hoy estamos aquí cumpliendo 2 semanas de plantón humano y botánico, ya que estamos, si ustedes no lo pueden ver porque hay algunas personas cubriéndonos, pero hay atrás ya lo sabrán porque se ha difundido mucho en otros medios, una pequeña plantación. ¿De cuántas plantas, Miguel, exactamente? Ya no sabemos cuántas exactamente porque echamos cientos de semillas. Yo soy Miguel. Este es el estreno de La Hora del Porro / Al Margen de lo Privado, o al revés. No sabemos cuál va primero y después. Aquí atrás fácil hay como unas 100 plantas ya. Tantas, ok. Porque es que echamos como unas entre 200 y 300 semillas. Aparte de que metimos todas las donaciones de las personas. Y de las donaciones el primer día fueron 12. No, ahorita ya hay alrededor de 20 plantas que trasplantamos, más un montón de semillas que ya brotaron. Con razón hay unas plantas de muy buen tamaño. Exacto. Hay varias plantas ya de muy buen tamaño y pues todas esas fueron traídas aquí, donadas al plantón 420. ¿Por qué no nos platicas un poco de estas plantas, Miguel, las que están más grandes? Tú estuviste involucrado tú como una persona muy instruida en cuestiones de cultivo, ¿no? Digo, el mero titular de La Hora del Porro. Pero puedes platicarnos un poco en términos generales, cuestiones de estas plantas. ¿Hay algunas genéticas interesantes aquí? Seguro, sí, o sea, todas fueron donaciones, pero de las que sé, hay una merengue que es de Dutch Passion, que es un macho. Hay una hembra que sacaron ahí de una bolsita de marihuana panteonera. Está interesante también, ¿no? O sea, las demás no sabemos el sexo. Entonces sí, pues han sido donaciones de gente que nada más ha echado semillas de donde las encontraron, ¿no? Y la única que sabemos chido, la procedencia de banco sería la merengue de Dutch Passion. Y pues si ustedes en casa tienen plantas que puedan donar y si tienen ya hasta una ficha técnica, pues qué mejor, ¿no? Así es, porque además parece que esto en realidad va para largo, ¿no te parece, Miguel? Porque, digo, ahí como lo señala un pintarrón que está pegado de manera muy atinada, lo hizo muy bien el movimiento, señalando cuántos días quedan para que se cumpla el plazo que otorga la prórroga de la Suprema Corte, que dio a partir precisamente de que se venció el plazo que marcaba originalmente la jurisprudencia. Luego, al no cumplir este plazo, pues el Congreso pide específicamente el Senado, pide una prórroga a la Suprema Corte, la otorga 6 meses de prórroga, mismos que concluyen el 30 de abril de este año. Estamos a exactamente 74 días y esto lo señala el pizarrón. Entonces, exacto. No hay, pese a que hay sonido, bueno, hay ruido de algunas aguas muy turbulentas, de que hay iniciativas que pueden prosperar en las próximas semanas. Estoy pensando en algunas declaraciones de Menchaca, pero la verdad es que no queda claro, Miguel. Tú, como has visto, no hay todavía, y no suena con firmeza de que pronto se vaya a publicar algo. No hay una propuesta que tenga consenso, y por lo mismo yo creo, no sé qué opinas tú, que has estado más presente, que este plantón va para largo hasta que hagan algo, ¿no? De acuerdo, no se ha visto nada en concreto. La propuesta de ley que parece que quieren empujar desde la Cámara de Diputados es la de Mario Delgado, ¿no? Lo cual, o sea, si ni siquiera hay unión aquí y allá, porque tendría que venir primero de acá, pues no saben qué quieren hacer. O sea, no tienen idea de qué vayan a hacer, pero todas las propuestas siguen violando los derechos humanos. Todas. De acuerdo. Entonces, cualquiera que sea, pues no va con lo que nosotros aquí venimos a hacer y por eso nos estamos plantando.
que son los 4 puntos, ¿no? O sea, justo, esos puntos sería interesante tocarlos, Miguel, acá claro. los traigo anotados. ¿Quieres, bueno, el primero es, y me parece muy importante señalar lo que es la base de lo que exige el movimiento canábico mexicano, es que se garantice el cultivo privado sin límites. Esto es una parte muy importante, ¿no, Miguel? No, el libre cultivo individual y asociado. Y asociado, ¿no? importante. Es lo que pedimos, ¿privado? sí, porque privado, ¿no? O Sí. sea, y en este aspecto, creo que esa es la base de todo, ¿no? O sea, si tú no puedes cultivar tu propia medicina o tu propia planta para uso personal, en realidad no se han ganado derechos humanos, ¿no? Entonces ese es el fundamento de todo. Después de eso, ¿qué pedimos? La despenalización de la posesión simple, ¿no? Porque subir el umbral nada más a 28 lo que hace es darle un número más grande con el cual te puedan extorsionar. Entonces es ilógico también tener un límite de posesión simple, ¿no? Y como cultivador, o sea, si quieres traer 3 libras, pues que te dejen traer 3 libras porque no se las vas a vender a nadie. Igual y quieres hacer un chingo de comestibles, vas a tener una fiesta. O sea, nosotros en una fiesta sin pedos nos podemos chingar media libra, ¿no? Entonces, que te digan así como de, no, pues es que no puedes, ¿no? O sea, tienes que hacer como 80 viajes para hacer como el subastecimiento de tu propia fiesta, ¿no? O sea, y es ilógico decirle eso a las personas. Sí, de acuerdo, ese es el segundo punto, me parece también muy importante, porque si bien el primero es la base, que es el cultivo privado sin límites, y bueno, sobre eso quería profundizar un poco, porque esto que comentabas tú, Miguel, de que estos puntos, si no se cumplen con una regulación, no se estaría cumpliendo el mandato de la Corte, que es respetar el derecho humano. ¿Por qué? Porque el establecer límites, evidentemente, implica que el Estado pueda, al regular así los límites sean muy amplios, que lo discutíamos hace poco en el diplomado organizado por el doctor Rubén, a quien mandamos saludos. Rubén. El establecer un límite al cultivo, un límite a la posesión, implica que el Estado ejerza una acción para poder vigilar ese límite. Y así sea muy grande. Y si es difícil pensar que deben poner límite a lo que uno posee, pues peor aún a lo que uno tiene en su casa, porque implicaría que el Estado puede entrar a tu casa. Lo hemos platicado varias veces, ¿no? Y eso me parece que es algo muy delicado, porque tenemos que considerar que una regulación del cannabis en la que se va a permitir el cultivo privado, si tú le estableces límites y por lo tanto le abres la puerta a los burócratas del Estado, estaría permeando el Estado, donde ahorita que hay prohibición no está permeando. Claro. En realidad la policía no va a entrar a tu casa, en la zona de riesgo es la zona pública, ¿no? Sí. Pero esto podría implicar que tu casa sea una zona de riesgo y esté abierta a la corrupción, además. Entonces, exacto. Por eso la importancia de que el cultivo privado sea ya sea personal o asociado, sin límites. Sin límite y obviamente sin registro. Y sin registro. ¿No? Sin registro. Entonces, si no logramos conseguirlo, creo que sí se viene una lucha legal muy fuerte, porque, como bien mencionas, transgrede el derecho a la privacidad en un sentido que no lo hacía antes. Entonces, obvio que eso también se va a ganar en la corte, ¿no? Porque transgrede de forma más cabrona. Entonces, es ilógico que lo piense, o sea, que ellos crean que eso va a ser algo factible, ¿no? O sea, no es factible en el punto en el que estamos y cómo se ha avanzado, no es factible legislar con ese tipo de detallitos, ¿no? O sea, no es factible ya que crean que el hecho de que puedan entrar a vigilarte a tu casa y que te obliguen a registrarte sea algo más permisivo a lo que existe ahorita, o sea, porque no lo es. Entonces, una sobreregulación no se puede permitir porque se ha ganado en las cortes, ¿no? Y yo creo que en eso sí nos tenemos que centrar, porque en muchos otros países los intereses políticos y capitalistas son los que ganan, ¿no? Y aquí es obvio que siempre son esos los intereses que ganan. Entonces, pero creo que es de donde podemos pelear la desobediencia civil y ganando en las cortes, ¿no? Entonces, en ese aspecto, en lo del registro, si llega a pasar, te digo, se les va a caer en meses. Lo demás sí, tal vez tarde años, ¿no? Pero hay varias cosas ahí que rápido van a cambiar, Aldo, rápido. Porque... Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices, y de hecho tocas una parte que me parece muy importante, que tenía ganas justo de platicarla más adelante, pero qué bueno que la tocas, ¿no? Esta parte de que lo que nos den con una posible regulación
vamos a poder pelearlo en los tribunales, como tú bien comentas, ¿no? Vamos a poder pelearlo en la Corte. Ahora, hay que ver cuál es la disposición de particularmente la Suprema Corte, porque claramente han beneficiado o han favorecido los intereses que hemos tenido los usuarios desde el amparo Smart en el 2015, que fue el primero, sí, hasta el último importante, que fue el que otorgaron a Margarita Garfias y a Carlos Avilés, sí, su hijo, y con el cual, digamos, se desemboca en la obligación a que ya publique Cofepris el reglamento que necesita publicar. Pero bueno, hasta ahora el Poder Judicial ha estado muy del lado de los intereses de los usuarios. Vamos a ver si sigue, esperemos que así sea. Y sí, creo que por ahí se pueden pelear las siguientes batallas en caso de que en efecto una regulación como esta, que es la que propone la Comisión de Justicia del Senado, el senador Menchaca, pues prospera, porque en efecto esta propuesta era la que estaba sonando importante en octubre del año pasado. Exacto. Se acabó el tiempo, se pidió la prórroga, se otorgó, y sorprende que lo que vuelve a sonar otra vez en el Senado es una propuesta que es un remake, es una reelaboración de la misma, que tiene las mismas limitantes, los puntos claves quedan igual, los mismos defectos. Y sobre eso que hablábamos, Miguel, que me quería comentar, si de por sí consideramos altamente violatorio del derecho a la privacidad el que se establezca límites al cultivo, la propuesta no solo establece la posibilidad de límites, sino que estos límites son muy cortos, 4 plantas solamente. ¿Sí? Tú como especialista en temas de cultivo, ¿qué te parece este límite? 4 plantas en floración, me parece, ¿no, Miguel? Sí. Creo que si te tienes que ver obligado a tener solo 4 plantas, puedes hacer plantas muy grandes, ¿no? Y así sí puedes sacar varios kilos. Pero viola los derechos directamente que te pongan un límite. No tiene que haber un límite, ese es el punto, ¿no? Porque podrían decir 20 plantas y creo que todos diríamos, bueno, es más razonable, pero sigue siendo un límite. Y ese límite sigue abriendo la puerta a muchísima extorsión, a corrupción, a cosas que ya sabemos que pasan, ¿no? Entonces, no podemos dejar que legislen en sus chaquetas mentales utópicas que siempre pretenden hacer leyes que suenen muy bien, ¿no? Y nunca las pueden llevar a la práctica. Y en ciertos casos hasta termina saliendo muy contraproducente porque están súper expuestas a la corrupción. Y esto de subir el umbral a 1 onza, pero que subir también la multa a 10,500 pesos si traes más de eso, o sea, abre la posibilidad de que el policía ya no te extorsione con 200 pesos, ¿no? Que es lo que normalmente hace. O sea, si él ya tiene el conocimiento que son 10,500 pesos que te vas a tener que pagar allá, obvio que va a decir, no, pues dame 5,000 aquí, ¿no? O sea, aunque tú traigas tu onza, pero si él dice que son 30 gramos, ¿no? O sea, no vas a estar cargando básculas por la vida porque van a decir que la vendes, ¿no? O sea, entonces es un sistema de corrupción que se promueve y que ellos mismos promueven. Entonces es hacerles al menos súper conscientes de eso, que si lo van a hacer, va a haber gente que lo vamos a pelear, ¿no? Porque es más eso, Aldo, ¿no? Yo lo quieren manejar como en un tema moralista de nadie piensa en los niños y las escuelas y la gente y sabemos que el pedo no está así, o sea, entonces eso de atole con el dedo creo que ya no va, y a la mayoría de los pachecos no nos va, y por eso estamos muy firmes en los 4 puntos y no vamos a cambiar en eso, ¿no? O sea, hay otros tal vez colectivos que han cambiado su discurso por hacer alianzas con el gobierno, y nosotros no queremos una alianza, queremos trabajar juntos para que respeten los derechos humanos, ¿no? O sea, es muy diferente. Totalmente de acuerdo, Miguel. Y bueno, nos quedamos en el segundo punto, todavía falta señalar los otros 2, que son el tercero y el cuarto. El tercero, espacios de consumo tolerado. Esto es algo en lo que hemos insistido los activistas desde hace años, gracias, Miguel, porque es una realidad que la estigmatización sobre el usuario de cannabis está dentro y fuera de la casa. Es común que el usuario huye de la casa, particularmente los que son jóvenes, huyen de la casa por el riesgo a que los padres digan, el mayor miedo a que se entere alguien es a que se entere de tu mamá, lo viví cuando fui chavo, ¿no? Claro. Entonces es necesario que existan espacios de consumo tolerado como lo existen para el alcohol, el tabaco y muchas otras pues sustancias psicoactivas o no que son dañinas, ¿no? Entonces me parece que este es un punto importante y que en este sentido
Este plantón es un ejemplo de que estamos completamente dispuestos a tomarlos. Si no nos los otorgan de manera legal, ya que es un derecho constitucional reconocido el consumo, sí, y no hay espacios para consumir, nosotros los vamos a tomar, y esto es un ejemplo de ello, miren. Este plantón. Exacto, y que no estén también diciéndonos a nosotros nada en cuanto a esta desobediencia de congregarnos a fumar, pues también demuestra un poco la postura del gobierno. O sea, les encanta seguir diciendo que son populistas, pero solo te ignoran al pueblo, ¿no? Y cuando se han visto confrontados, o sea, siempre son excusas para decir eso, o sea, como de es que no se puede cambiar tan rápido, y es como, siempre, es la misma gente, ¿no? Y eso es lo que todos siempre nos damos cuenta, es la misma gente la que gobierna, y lo que exigimos, al menos nosotros como pachecos, es muy claro, ¿no? O sea, otros movimientos, qué chido que hagan otros movimientos, pero creo que cada quien tiene que muy específicamente pedir cuáles son las necesidades, y si no se cumplen, saber que la vamos a hacer de a pedo, de una forma muy pacífica, con plantas, ¿no? Y el plan es, si siguen con sus propuestas de ley que violan los derechos humanos, muy específicamente ya estos 4, nosotros vamos a llenar toda la plaza de plantas, y todo Reforma, y toda la ciudad, ¿no? Entonces, y ver cuál es la reacción ahí, ¿no? O sea, hasta que ellos entiendan eso, que no se puede limitar el cultivo de plantas. Principalmente eso, la planta tiene que ser despenalizada, la planta, ¿no? Nos vale el mercado, no individualmente, pero colectivamente nos vale el mercado, porque necesitamos que se garantice el libre cultivo. O sea, teniendo ya eso, una despenalización total de la planta, creo que sería el avance que todos hemos estado esperando. Sí, totalmente de acuerdo, Miguel. En efecto, el tema del cultivo es fundamental, y por ahí es por donde se está promoviendo. A mí me parece que este tipo de eventos, digo, uno que tiene algunos años en el activismo, son absolutamente únicos. Los plantones originales eran de 4 o 5 personas. Yo recuerdo, creo que el primero fue en el centro, ¿no? Hace algunos meses. Ahora habemos aquí más o menos cerca de 200 personas. Son eventos que realmente cumplen un papel que no está cumpliendo el Estado, que es romper esa barrera que existe entre lo social, entre lo legítimo, y nosotros, los usuarios, que aquí hemos estado desde siempre, aquí seguimos. Exacto. Y eso también me parece que es una función, gracias, que tiene este plantón, este tipo de ejercicios, que es juntarnos con la sociedad de forma abierta, romper esas barreras que la prohibición ha marcado, y que cabe señalar que está cerca de cumplirse 100 años de la prohibición. La prohibición mexicana nace en 1920, estamos en el 2020, se prohíbe la marihuana en marzo, entonces estamos a un mes de que se cumpla 100 años de la prohibición. Exacto. Vamos a ver si este gobierno, esta administración, decide que quiere por fin ponerle fin a un ciclo de cárcel, a un ciclo de muerte, a un ciclo de mota de mala calidad, y a un ciclo de relación entre usuarios, que somos perfectamente parte positiva, que hacemos un bien a la sociedad, me parece, y unas redes que a veces no son las deseables, ¿no? Sí. Entonces, digo, a lo mejor en la Ciudad de México no tanto, pero hay estados donde lamentablemente el usuario está constantemente en contacto de forma necesaria con grupos con grupos que no son deseables para un usuario, y eso es algo que queremos. Del crimen organizado. Sí, lo dices con todas sus letras, en efecto. En otros estados esto es una realidad que afortunadamente aquí, como pueden ver, estamos rompiendo, y bueno, por eso me parece que también es muy importante el último punto, el cuarto, que es un trato digno, Miguel. Claro. ¿No? El trato digno es importante porque precisamente el estigma que la prohibición ha creado hacia el usuario, un estigma ya de 100 años, ha permitido el trato indigno hacia los usuarios por parte de la ley, por parte de la familia, las instituciones. Ahora tal vez ya no tanto, pero hace algunos años era común que los usuarios de no solo de marihuana, sino en general de drogas que llegan a un consultorio médico son discriminados por las autoridades de salud. Entonces, este último punto me parece que es muy importante, y que las 4 demandas del movimiento canábico mexicano cierran así, con broche de oro, un trato digno. ¿Qué opinas tú, Miguel? Sí, en ese punto también incluimos lo de que la ley sea con evidencia científica, y donde la evidencia científica todavía no llega por la prohibición, ¿no? Porque se tienen que empezar a hacer investigaciones,
que sean leyes éticas, ¿no? Porque sentimos que las propuestas que están metiendo... Radio Pacheco, un saludo a la radio. ¿Sí? Entonces sí tiene mucho que ver que donde todavía no hay evidencia científica las leyes se hagan pro usuario, ¿no? Claro, sí. ¿Qué es el cambio que queremos generar? O sea, que sea pro usuario. Si todo lo que hacemos está en contra, y le diste ese gallo muy chingón, Aldo. Yo justo quería comentar que estaba bastante buena y quería que platicáramos de ese toque, pero bueno, creo que hará feliz a mucha más gente. No, pues es parte de, ¿no? Siento que sí es súper importante que todo lo que se legisle a partir de ahora sea a favor del usuario y del consumidor, o sea, es hasta como por lógica, ¿no? Sí, y bueno, y además, perdón que te interrumpa, Miguel, por ahí ha sido por donde se ha logrado romper la prohibición con la jurisprudencia de la Suprema Corte, ¿no? Que lo que ha señalado es que el usuario debe tener derecho a su privacidad a través del cultivo. Así que los usuarios hemos logrado, digamos, cuestionar la prohibición y resquebrajarla justamente con esos argumentos. Y, insisto, los usuarios con el Poder Judicial. Ahora, sería muy triste que cuando este paso que necesariamente tiene que llegar al Poder Legislativo se dé, pues se rompa esa cadena que traemos de éxito como los usuarios en la jurisprudencia, en los amparos, y de repente pues cambie el sentido y ahora sea una regulación que me parece, Miguel, no sé qué opinas, podría ser un sueño mojado de los prohibicionistas. Si una regulación de este tipo pasa, claro, en la que meten al Estado a tu casa, en la que está registrado ante el Estado, que el Estado tenga, que hoy en día no tiene una lista de los consumidores, no, es un sueño húmedo prohibicionista. Proponer que el Estado le compre al productor y de ahí distribuya, o sea, igual, ¿no? O sea, lo dices por la propuesta de Mario Delgado en la Cámara de Diputados. Exacto. Si quieres comentar. Y pues sí, propone un monopolio estatal en el cual, o sea, el gobierno te va a tener que comprar a ti como productor las flores que produzcas a un precio súper bajo. Eso no lo dice, pero eso es claro, ¿no? Y después ellos lo van a distribuir y se van a encargar de distribuir. Entonces, en ese sentido, lo que causaría es parte de lo mismo, ¿no? O sea, de que todo el pastel se quede con unos cuantos y que para todos los demás sí sea una violación clara de lo que se ha ganado hasta ahorita, ¿no? Entonces, pues esa es la lucha, seguirse amparando, seguir generando ruido, seguir protestando, ¿no? Y que cada vez vean que más pachecos van a salir del closet y una vez que sea muy normalizado, esa gente se va a unir a la pelea, ¿no? Entonces, pero sí necesitamos llegar a ese punto donde esté mucho más normalizado para que todos ellos se unan y podamos hacer más fuerza, porque te aseguro, Aldo, que para abril no van a incluir los 4 puntos. Igual y según ellos van a incluir una versión de cómo van a proteger los derechos humanos y con eso van a intentar librarla. Pero estamos de acuerdo que si piden un registro, si ponen un límite de posesión, si piden un límite de cultivo, pues no estarían en realidad protegiendo los derechos humanos. Cumplen los 2 primeros, al menos. Exacto. No. Y bueno, la parte de espacios de consumo tolerado y trato digno tampoco, ¿no? Particularmente porque esta propuesta contiene algunas prohibiciones extrañas que son indignas, por ejemplo, que prohíbe a las mujeres embarazadas consumir, prohibiciones relacionadas a personas con alguna discapacidad, entonces... Claro, lo cual es completamente ilógico. Es ilógico y es indigno, ¿no? Entonces estas propuestas no están siendo consideradas y sobre esto vale la pena comentar que estaba leyendo, tú sabrás, Miguel, hace poco el senador Menchaca, responsable de estas propuestas, comentaba muy seguro que en este mes seguro ya era votada su propuesta y que él comentaba que es una propuesta, no lo dice con esas palabras, pero que es integrativa, que escuchó a la industria, que escuchó a los consumidores, sí, que escuchó a everybody, pero en realidad me parece que no lo es. Es una mamada, no, es una mamada, esa declaración es una mamada. Es falsa. No, porque es falsa, ajá, y no sé de dónde sacó ese mame, ¿no? O sea, y no sé quién le cree, ¿no? Entonces, sí tienen que tener más claro que
al menos en este tema nosotros no vamos a desistir. Entonces va a haber vigilancia constante de cómo se hace, porque ya se ganó un terreno muy cabrón a través de los amparos, ¿no? Y yo estuve investigando como los casos de amparos anteriores que se han dado en la Ciudad de México, que el anterior a este había sido un tema de construcción, ¿no? Y de cáñamo. Y ellos, no canábico, así de un tema de amparos, de 5 amparos que llevaron a jurisprudencia, era así de tema de construcción general, ¿no? Y no se empezaron a llevar a la práctica y legislar hasta 2 años después, porque nadie había metido presión, y hasta ahorita todavía no está regulado, ¿no? O sea, como ese tema por los cuales las personas estaban amparando. Entonces, ahorita no podemos esperar nada más que con los amparos se hagan esos cambios, porque ellos van a intentar frenar el reloj cada que puedan, ¿no? Y el punto es ese, o sea, decirles, no, pues es que se tienen que apurar, y se tienen que apurar, y si lo hacen mal, decir, es que eso está súper mal, ¿no? E ir directo de nuevo a proteger los derechos humanos a través de más batallas legales, ¿no? Y yo sé que eso suena muy castroso, pero es el camino, porque ningún otro país ha tenido esa facilidad, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos el momento perfecto para hacer historia, legislando, enfocado a los derechos humanos, porque quien está obligando al gobierno es la Suprema Corte, exacto, ¿no? Sí. A que hagan el cambio legislativo. Entonces, sí tenemos nosotros esta oportunidad y la tenemos que tomar, y siento que la mayoría de la gente no toma eso en serio, ¿no? O sea, es como de, no, pues es que van a hacer lo mismo que siempre hacen, y yo siempre he sido bien cínico toda la vida, ¿no? Y he visto los cambios que se han presentado desde que nosotros estamos aquí, he visto la incomodidad de que estemos aquí, y pues está chido, ¿no? O sea, está chido, porque si es lo que necesitan para no violar los derechos humanos, pues lo vamos a seguir haciendo. Oye, además, que les incomoda el plantón, les incomoda la presencia de nosotros aquí, y también me parece que les incomoda mucho, yo supongo, porque no sería raro, que esto es replicado por medios, ¿no? O sea, que esto ha sido algo exitoso de este plantón, Exacto. Del equipo que lo ha realizado, de los presentes que todos los días están acá, que los medios han tomado la nota y la han replicado incluso ya en algunos medios fuera del país. Entonces, eso es algo muy positivo, y me parece que por ahí también es una cosa que les molesta mucho acá adentro. Y eso es algo exitoso, el plantón, ¿no? Completamente de acuerdo. O sea, al principio no tuvimos mucha cobertura, y a veces los medios cubren como las notas rojas, lo más amarillista, Cierto, sí. ¿no? Entonces, pero nosotros intentamos seguir en la misma línea de todo pacífico, sin dañar nada de lo que sea público, ¿no? No, y al menos a mí, en mi opinión personal, yo no estoy en contra de que otros movimientos lo hagan, ¿no? Pero siempre así, este movimiento específico es muy pacífico, ¿no? Entonces creo que eso hasta incomoda más, ¿no? Porque si nos llegan a intentar mover o a atacar o a quitar las plantas, pues nuestro plan de acción es dejarlos, ¿no? Dejarlos y nada más grabar y decir, explícame por qué, ¿no? Y ya que me expliques por qué, pues voy y armo mi estrategia legal, ¿no? Y eso incomoda mucho, ¿no? Entonces siento que sí, pues va a haber una confrontación en algún momento, pero va a ser muy pacífica. Entonces eso no les conviene, y cuando la persona que esté a cargo en ese momento se intolere de su parte y tengamos esa evidencia, pues les va a pesar muchísimo en lo mediático, y es justo lo que los medios quieren, una confrontación, pero de nosotros no va a venir, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. Digo, siendo un movimiento que justo exige una serie de derechos, sí, es bueno que los respete también. Sobre estas posibles propuestas que hemos comentado, Miguel, hay una tercera posibilidad. Está una, la de la que viene del Senado, el senador Menchaca, que es muy limitada, y la otra que acabas de comentar de que viene de Cámara de Diputados, las dos por parte del grupo en el poder, del partido en el régimen, lo cual pues en teoría tendría que sonar bien, pero... Es como Voldemort, ya no podemos decir Morena. No, sí, a lo... Bueno, el partido en el régimen es Morena, no es un secreto. Sí, sí. Ambas propuestas son de Morena, sí se han olvidado los otros partidos un poco del tema, digo, de otros temas también, la oposición está ahí blandengue, pero creo que hay una tercera opción que no se habla mucho de ella,
y que me parece que no es pequeña. Y es que no pase nada. Que otra esa vez no no es pase nada, ¿no? Esa no es pequeña. Tienes toda la razón y de esa no estamos hablando, ¿no? Es posible, ¿no? Pero crees? sí es muy posible. Solo que si sigue, o sea, al menos de parte del movimiento canábico mexicano, nuestra respuesta va a ser similar a si la legislación viola los derechos humanos o si no hacen nada, ¿no? Que va a ser tomar otras jardineras, ¿no? Y fomentar más el cultivo, hacerlo cada vez más grande, y muchos de las personas que están donando su tiempo cada vez se enganchan más en la parte social, ¿no? Entonces, si podemos lograr que esto pase simultáneamente en varias plazas de forma ya permanente, o sea, ya el impacto sería mucho más grande, ¿no? Entonces, si nos obligan a llegar a eso, pues tendremos que llegar a eso, ¿no? Pero o sea, la premisa sigue siendo cultivar en espacios públicos como desobediencia civil. Y hasta ahorita, pues yo creo que sí es difícil ya decir que nosotros plantando aquí marihuana estamos haciéndole daño a alguien, ¿no? Entonces es difícil decirlo. Entonces no nos han dicho nada, ¿no? Pero los medios, todos los medios lo están agarrando, y cuando a ellos les toque decirnos algo, pues ahí es donde vamos a tener más cobertura. Entonces hasta a ellos les conviene como que esa confrontación pase hasta abril. Que se enfríe el café. Exacto, pero tenemos varios meses para seguir trabajando de aquí a abril, ¿no? Entonces, pues ojalá que, pues que si llega la legislación, llegue con mejorías a las que hemos visto en el caso de Menchaca o en el caso de Delgado, ¿no? Que llegue mucho mejor a lo que ellos proponen. Y si no, vamos a seguir haciéndola de a pena. Sí, 74 días, 2 meses y medio exactamente. 74 quedan. días. Vamos a ver qué tal esas plantas para entonces. Pues yo creo para ese entonces ya habremos cosechado las flores hembras, que no sabemos también, o sea, si la confrontación venga cuando cosechemos, porque ahí ya cambia de delito. Bueno, también la ley exactamente. No, sí. entonces, Es interesante. Es interesante. A ver quién las cosecha. Yo sí me voy a rifar. Eso. No, ya. Primicia. Entonces, pues, pero sí sabemos que va a pasar algo, ¿no? Y todo está pasando ahorita, entonces esperemos que tomen en cuenta que hay muchísimos usuarios y que en esta comunidad estamos más conectados tal vez que en otras comunidades, y si nosotros no tenemos la garantía de que vamos a estar bien y de que vamos a poder fumar y cultivar sin que nos extorsionen, sin que nos criminalicen, no vamos a seguir luchando, ¿no? Entonces, pues es claro que se necesita hacer, que va a pasar, pero por parte de ellos no es tan claro. No, justo ese es un tema, ¿no? Que por mucho que blofeen algunos legisladores y por mucho que incluso algunos busquen acercamientos con el mismo movimiento que Exacto. los han habido y todo, y ha habido, digamos, han escuchado en algunos momentos algo que preocupa, y que es que en realidad el río está revuelto desde hace bastante tiempo, y entre el mismo grupo, Partido Morena, ni en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados se ponen de acuerdo, y las propuestas son muy dispares, las cronologías canábicas que se cargan son muy dispares. Y entonces acá me lleva a hacer una pregunta, ¿no? Que es, digo, aparentemente es un caos, que no sería raro, yo me iría por esa respuesta. Hay un caos ahí en el gobierno, es una administración que es bastante nueva en cuanto a que es un grupo que renueva, ¿no? Muy grande, ¿no? O sea, fue una relevación, un relevo muy amplio. Entonces hay caos por adentro, no se entienden las ideas. O la otra sería también una hipótesis que me atrevería a arriesgar, es ¿no es esto un ejercicio de simulación? También podría ser un ejercicio de simulación de sí pero no, o sí pero no te digo cuándo. Puede serlo, ¿no? Puede serlo, claro. Esperemos que no sea así, pero también puede ser así, que cuando llegue el momento no tengan nada, ¿no? Entonces, como ha sido hasta ahora. Por eso la hipótesis no es descabellada, me parece. Claro, no, y esperemos que no pase así, Aldo. Pues ya, sí. Estamos cada vez más cerca, quieran o no. Ya de forma global, Tienen también. que no hay forma, sí, de No, acuerdo. no solo en el país, de forma global.
Entonces, pues ya estamos muy cerca. Faltan los últimos empujones, ¿no? Para llegar al menos a una despenalización de la planta, ¿no? Y consiguiendo eso ya creo que gran parte de lo que todos queremos se habrá cumplido, ¿no? Que vamos a seguir con lo demás, ¿no? O sea, cómo se regula el mercado, ¿no? No permitiendo que tome control un mercado internacional que es ajeno a nuestra propia economía, ¿no? Como a veces pasa. Entonces, pues no sé, o sea, esperemos que sí tomen en cuenta primero los derechos, después el mercado, y si no, va a seguir el plantón y va a haber muchos más plantones. También en otros estados ya se está congregando gente para hacer esta misma acción. Eso, como pasó con la marcha, que se vaya replicando por el país. Exacto. No, y la marcha ya es un monstruo. Es un monstruo. Este año va a estar pesadísimo. Sí, porque va a caer cerca además del límite que tienen. Exacto. Los legisladores. Sí, exacto. Pues Miguel, yo creo que estamos llegando a un buen momento para ponerle alguna conclusión a esta transmisión desde el plantón. Seguro. Yo diría que justamente esto último, ¿no? Promover que la gente en los estados replique esta iniciativa, que sepan que el cultivo es un derecho constitucional reconocido por la Suprema Corte, como ya lo comentó Miguel, que eso es superior a cualquier ley, a la Ley General de Salud. Tenemos este derecho, hay que buscarlo a través del amparo, y si no se busca de manera formal, pues que se ejerza, y este plantón es un ejemplo de ello. Hay que replicarlo. Sí. Y pues felices humos en este segundo, yo diría, ¿no? Al margen del porro, ¿o cómo le pondrías? A huevo, al margen del porro suena bien chido. Ya, sí, ya vamos 2 veces que hacemos esto. Aquí en el Senado. Aquí en el Senado. Sí. Entonces, a huevo. Beto, algo que tú quieras decirle a la gente. Vengan a fumar, porque recuerden que fumar también es apoyar. Estamos aquí diario, a todas las horas, 24 horas, los 7 días a la semana. Y si quieren traer alguna plantita, alguna semilla, pueden venir a donarla. Estas plantas son del pueblo, ¿no? Y suena muy utópico, ¿no? Pero sí, me parece que está muy chingón, ¿no? O sea, que la gente se congregue para decir, es que estas plantas son lo que ahora representan una filosofía de vida y las vamos a proteger. Entonces está súper chido, ¿no? Si quieren ser parte de eso, traigan lo que sea. Puede ser semillas, una planta para poner ahí, su tiempo, donar su tiempo, venir a quedarse, traer víveres para la gente que se está quedando. Lo que sea se aprecia. Comestibles, flores. También, lo que sea se aprecia, ¿no? Recuerden, aquí no se vende nada, ¿no? No hay violencia y no hay armas, ¿no? Entonces, si pueden seguir chido esas reglas de convivencia, pues son bienvenidos, ¿no? Y seguir con esa misma línea de estar pacíficos aquí, cultivando enfrente del Senado. Invitarlos a todos a que vengan también, junto con Miguel, y agradecer a Beto, y invitar a todos a que sigan las transmisiones, las grabaciones desde el Senado de Radio Pacheco. Miguel, de acuerdo. Gracias a ti, Aldo. Eres un genio, amigo. Estamos fumando. Estamos aquí fumando. Pues sí, muy claros en lo que se está haciendo y lo que se tiene que hacer de este lado, pero no de ese lado. Entonces, si ustedes también tienen forma de presionar a sus senadores, háganlo, ¿no? Escríbanles, mándenles correos, llámenles a sus asistentes. Sí lo pueden hacer, o sea, sí hay lugares donde a huevo alguien les va a decir, ay, bueno, sí te puedo dar esa información. Y si los molestan, van a topar que sí es una necesidad social que se tiene que cumplir. Pues caigan al Senado, caigan al plantón y pues cámara. Saludos, amigos, gracias. Beto.